quiero decir, quiero decir que, eh, ¿cómo explicarlo? Mira, yo puedo tener una situación en un contexto X y, y probablemente ni siquiera he identificado el problema para poder llegar a la solución. ¿Me explico? Sí, creo que sí. A ver Sí. si te entiendo. Más bien, si pudieras poner un ejemplo de cómo lo has vivido, de cómo lo estás viviendo, ayuda mucho. Mira, mira, a riesgo de decir cosas que no quiero decir, porque a veces me faltan las palabras. Se trata de lo siguiente. Yo he escuchado decir que en constelaciones no, no puede uno constelar por otra persona, salvo si se trata de alguien que esté incapacitado o no sé. Pero en general, cuando nosotros hacemos alguna constelación, la hacemos a partir de nuestras propias necesidades, de nuestras propias vivencias, para lograr tener una mirada distinta quizás a la que inicialmente vemos. Entonces, yo comenté en alguna ocasión que hubo un rompimiento entre los hermanos en mi familia y, y bueno, este rompimiento ha ocasionado pues todo tipo de interpretaciones de un bando y otro bando y así, ¿no? Entonces, en este momento, una de mis hermanas está pasando por una situación de salud bastante ruda en el sentido de que empezó con una infección en las uñas y se le fue extendiendo de una uña a varias uñas. Bien, déjame ver si te entendí ya para no hacer porque no vamos a hacer un caso clínico, pero si tú entiendo tu ejemplo es un poco, hay una situación con alguien que es cercana a mí, que es importante para mí, que tiene una situación y entonces lo que te planteas es, ahí yo puedo solucionar algo, ¿es por ahí por donde va tu pregunta? Sí. Bien, creo que lo vamos a poder ver entonces ahorita Ah, ok, en el proceso, vamos a identificar algunas cosas. Gracias, Gabriela. gracias. Bien, no sé si alguien más quiere, Marta, si hay algo que quisieras compartir sobre tu expectativa. Buenas tardes a todos. Buenas En tardes. realidad me llamó mucho la atención la cuestión del reto y como yo funciono así, De retos. sí, así es que aquí estoy, Muy, atenta. muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos empezando. Les platico, sí, la idea es que cerremos el 2026 con el 2025 iniciando un reto, que la idea es esa, tener algunas, eh, digamos, decir, a ver, ¿qué tanto puedo en estas semanas que va a durar el reto, que son 5, poder avanzar eh, cada vez más en sentir que soy capaz de enfocarme más en las soluciones que en los problemas, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, la idea es que vamos a ir planteando, a ver, este es el ejercicio que vamos a hacer en esta semana y al final en la siguiente semana evaluamos qué tanto avanzamos, dónde encontramos dificultades, etcétera, y trabajamos sobre ello, pero también vamos abriendo otras nuevas tareas, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Básicamente, ¿por qué? Porque la idea de que eh, vivir desde el enfoque de soluciones no es que solamente para un tema de terapia, sino que es un tema para la vida cotidiana, ¿no? Es un estilo de vida. ¿Cómo se convierte así? No solamente este, con el enfoque de soluciones, pues en general, digamos.
porque no podemos tener una idea de lo que es la psicología y la psicoterapia si no tenemos una idea de cómo funcionamos las personas. Entonces, van siempre muy ligadas, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero entrar un poquito más, aunque creo que todos ustedes me han oído sobre esto del enfoque de soluciones, pero a ver si podemos profundizar un poco más en algunos de los elementos. Entonces, déjenme compartirles, bueno, ya estamos compartiendo la pantalla. Y entonces, ¿qué significa esto de vivir desde la solución? ¿Qué es una solución? Esa podría ser una primera pregunta. Y generalmente pensamos que una solución es lo contrario de un problema, ¿no? Tendemos a pensar, pues la solución es el anverso de la medalla. Pero curiosamente, y entonces pareciera que son a veces dos elementos muy disociados. Y sin embargo, no sé si ustedes puedan identificar situaciones en las que algo que para ustedes fue un gran problema, para otra persona fue una solución. O quizá lo han visto ya en sus consultantes o en conocidos, o al revés, ¿no? Algo que para ustedes fue una solución, para otra persona se convirtió en un grave problema, ¿no? ¿Esto qué nos indica? Que un problema y una solución, al igual que un recurso, están hechos de lo mismo. Es decir, eh, por ejemplo, esta pluma yo podría decir, para mí es una solución, pero probablemente para una persona en otras circunstancias se vuelve un problema porque no lo puede usar. Por ejemplo, los astronautas, ¿no? La NASA dedicó millones para diseñar una pluma que pudiera escribir en el espacio, Wow. cosa que los rusos resolvieron facilísimo con un lápiz. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el problema y la solución están hechos de lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si esta pluma en el espacio es un problema y aquí es una solución, es la misma pluma. ¿Qué es lo que cambia? Mira, me gusta mucho ese ejemplo, porque quizás relacionándole con lo que yo dije respecto a la expectativa, es que en el plano de problema y solución hay muchas variables y muchas veces, eh, bueno, estoy pensando que la manera en que lo planteas pareciera una postura dualista, no sé si me equivoco, pero muchas veces en un escenario es difícil identificar cuál es el problema y cuál es la solución. Ahí vamos. Ah, Acá ok. si te das cuenta, ¿qué es lo que cambia? ¿O alguien más Pues que nos quiere? el contexto, tú claramente lo dices, el Cambia el contexto contexto y y cambia la la percepción. percepción que tengo. Ujú. Entonces, esta es una cuestión que es sumamente importante en relación con esto. Un problema no es siempre un problema. Lo que para mí es un problema puede ser la solución de alguien más. Lo que para alguien es la solución
para mí puede convertirse en un problema. Entonces, como decía Epícteto, eh, el tema no es lo que pasa, sino cómo percibimos y cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Claro, Eso claro. es lo que constituye que algo se pueda volver un problema o una solución o un recurso, Ujú. ¿sí? Entonces, el problema no existe por sí mismo, sino desde dónde lo vemos, ¿no? Sí, Ahora, podemos hablar de una solución, digamos, como tres posibilidades. Uno es, teníamos un problema que se disuelve. Y a veces tenemos soluciones que no buscamos o no encontrábamos y de pronto algo las disuelve, ¿no? O sea, a lo mejor, pongamos un ejemplo extremo. Tengo una persona que me acosaba en la escuela, llegan las vacaciones, su familia se tiene que mudar, desapareció el problema, ¿no? Se disolvió ese problema porque esa persona ya no está en mi entorno, ¿no? Otra es, estoy en un enredo, pueden ser enredos sistémicos, ¿no? O enredos que pueden ser, que vienen de la historia familiar, etcétera, y de alguna manera logro ver cómo está funcionando ese enredo y me aprendo a salir de él, ¿no? Por ejemplo, de pronto me doy cuenta que estoy repitiendo la historia de mi madre en cierto aspecto, pero dejo de preguntarme por qué lo hago y entonces empiezo a preguntarme cómo lo puedo hacer diferente, qué es lo que quiero que cambie de esta manera de responder. Y entonces empiezo a poderme liberar de esos enredos. Y la otra es situaciones en las que yo sentía que ya la vida no era para mí y me puedo reintegrar a ese proceso de la vida, ¿no? Porque terminé un duelo, porque pude asimilar una pérdida, etcétera. Entonces, digamos, la solución, dice Heinz Sparrer, siempre tiene que ver con cualquiera de estas tres cosas. Un problema se ha disuelto, se ha liberado un enredo en el que estábamos, y estos enredos generalmente tienen que ver con yo hago algo a lo cual el otro responde u otras personas responden, y yo hasta su respuesta vuelvo a hacer lo mismo, y ellos responden igual y solamente incrementamos una rueda que gira y gira, ¿no? Y la otra es reingreso a la vida. Marta, querías comentarnos. Sí, yo creo que esto es lo que pasó en la pandemia, ¿no? Para muchos fue un drama y para otros fue la oportunidad de escribir un libro que habían postergado, de crear, de acercarse a alguien que estaba olvidado, ¿no? Exacto. Fue Así, diferente. Un problema para unos, una solución para otros. exacto. Hace rato me acordaba de aquel político que dijo, nos cayó como anillo al dedo la pandemia, Ujú. ¿no? Entonces, Mm. sí, efectivamente, ¿cómo lo vamos considerando? Y entonces, ah, podríamos decir de una manera muy sintética, ¿no? Podemos ver la vida desde un enfoque de problemas o desde un enfoque de solución. Es decir, el enfoque de solución, pues es una manera, lo mismo que el enfoque de problema, una manera de mirar el mundo, son los lentes que nos pongamos, ¿no? Solo que cuando nos ponemos los lentes de la solución, pues en relación con los lentes del problema, pues todo cambia. ¿Y qué nos ayuda a ponernos esos lentes? Quizá una primera cuestión es preguntarnos, ¿qué es lo que tenemos entre manos? ¿Es una situación, es un problema o es un hecho?
¿cómo distinguirían así? ¿A qué les suena de entrada esta? ¿Qué podría diferenciar una situación de un problema o de un hecho? Pues la mirada, ¿no? La mirada, pero ¿qué más? Yo creo que las características, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, una situación eh, es algo que va a ser transitorio, ¿no? Así como va a pasar. Un Ujú, hecho es algo que ya no va a pasar, digo, ya no va a dejar de pasar, como la muerte de alguien, pues ya, o la enfermedad ya no va a pasar. Y un ujú. problema es algo que no tiene, que hay que buscarle solución. Digo yo, ese es mi punto de vista. Claro, va por ahí, más o menos. Ok. Una Las situación, emociones también. perdón, Las emociones puede ser también. todas estas van a estar asociadas a nuestras emociones, ¿no? O sea, una situación nos puede producir placer, nos puede producir miedo, dolor, enojo, ¿no? Pero digamos, una situación en general es como dijo Consuelo, es un acontecimiento, una serie de acontecimientos a los que nos vamos a enfrentar en la vida de manera aleatoria, digamos. Ahora, podemos que estas situaciones generalmente pues, son situaciones que nos presentan una dificultad que tenemos que resolver. Y así tenemos todas las mañanas y todos los días, ¿no? O sea, de pronto a lo mejor se me antojaba una torta en la mañana y resulta que fui a la panadería y ya se habían acabado los bolillos, ¿no? Ahí tengo una situación que pues puedo volverla un problema diciendo, no, tengo que encontrar un bolillo y me dedico a pasear en 20 panaderías a la redonda y a lo mejor no encuentro porque resulta que ayer no surtieron harina, ¿no? Pero puede ser simplemente una situación que, bueno, está bien. Hoy no me como esa torta que ya me estaba yo saboreando, pero puedo insistir en que quiero mi torta, entrar en una situación donde, como no la encontré aquí, voy y busco en otro lugar y voy y busco en otro lugar y no suelto y a lo mejor resulta que por estar buscando ese bolillo, ya no atendí una reunión urgente que tenía en el trabajo, ¿no? Y entonces convertí esa situación en un problema. Estoy haciendo probablemente exagerado, pero es un poquito para ilustrarlo. Y un hecho y entonces es algo que es aquí, un hecho es, como dijo Consuelo, también eh, una situación para la cual yo no tengo una posibilidad de solución. Un problema, regreso tantito, es una situación para la cual tengo al menos una posibilidad técnica de solución. Es decir, hay algo que yo sí puedo hacer. Entonces, aquí es muy importante. ¿Esa situación es un problema? ¿Es un hecho? ¿O es una situación fortuita que a lo mejor ni caso tiene que me meta en ella? ¿Sí? Y esto pues ya nos da pistas, ¿no? Porque entonces una buena pregunta es, a ver, esto que me está preocupando, ¿tengo la posibilidad de solucionarlo? ¿Hay algo que esté en mis manos hacer? ¿O es algo que totalmente sale de mis posibilidades de control? Si hay algo que yo puedo hacer, es un problema para mí. Si es algo en lo cual yo no puedo intervenir, es un hecho. Por ejemplo, que mis hijos sean felices, ¿es un problema mío? No, y sí.
No y sí. A ver, ¿cómo puedes decir no y cuándo sí? Cuando sí, cuando te puedes responsabilizar de sanar lo que te toca a ti y ya Ujú. decir, yo ya hice lo que tenía que hacer y lo demás pues ya no me toca, ¿no? Hasta donde yo podía hacer, ¿no? Exacto. Porque de Hasta donde pude pronto, hacer, dices, está bien. sí, de pronto puede ser una lealtad invisible que se está repitiendo y lo estás mirando ahí y te das cuenta que sí es problema del hijo, pero también es un tema que no has resuelto. No sé, se me imagina. No Claro. sé, a lo Y mejor no estás de acuerdo. no, acá yo te diría, el tema es Ajá. la felicidad en sí misma es algo que está en manos de alguien que no sea quien la vive o quien se la niega. ¿Yo puedo Mm, hacer feliz a alguien? no, No, bueno, no. claro que no. Claro que no. Es Mm, ser feliz es una decisión del ente que lo está viviendo, ¿no? Exacto. Entonces, Sí. en ese sentido, no es un problema para mí, pero puede volverse un problema cómo me sitúo frente a la infelicidad de alguien. A ver, quisiera yo saber si te estoy A entendiendo. ver, El caso que yo expuse al inicio no es un problema para mí, es una situación. ajá, ¿Por qué es una situación? Porque no es algo que en lo que yo estoy involucrada directamente para, para tratar de solucionar el problema. ujú. ¿Es así? Pregunta, ¿tú tendrías alguna posibilidad real de generar un cambio en esa situación? No me siento incompetente. Bien, entonces, si no tienes esa posibilidad real, es un hecho, Ah, es un hecho para ti, ante el cual lo que sí puedes hacer es buscar cómo situarte de una mejor manera. oh, O sea, el problema a lo mejor no es la enfermedad de alguien, porque a lo mejor no te permiten intervenir, ni siquiera opinar, lo que sea. Pero eso te provoca sufrimiento. El problema no es la enfermedad. Ese es un dato para ti. ah, Lo que para ti sí es un problema es cómo te sitúas frente a eso. ya. Es decir, me dedico a llorar porque la otra persona sufre o digo, esto es lo que yo sí podría hacer. Solidariamente, humanamente y al mismo tiempo, diríamos que lingerianamente respeto su destino, ¿no? No Ok. es que sea indiferente, pero puedo entonces entender cuáles son mis límites. ¿Sí queda un poco más claro? Sí, sí, sí. Entonces, y esto ya es un tema que nos ayuda. ¿Cómo aprender a distinguir hacer esta distinción entre lo que es un problema para mí y lo que no es un problema para mí? ¿No? Porque muchas veces, en nuestro afán de hacer felices a alguien, de ayudar a alguien, pues en general entramos en crear problemas. Si ya dijimos que no son los hechos o las condiciones las que convierten una situación en un problema, eh, eh, sino lo que nosotros construimos el problema a partir de cómo observamos y entonces cómo respondemos frente a ciertos hechos y situaciones. Entonces, lo importante no es modificar los elementos de un problema, sino la manera en la que nosotros nos situamos frente a eso. Si yo creo que para que mi hijo sea feliz tendría que ser capaz de hacer X y Y cosas, probablemente en mi afán de hacerlo feliz,
y de exigirle que aprenda a hacer todas esas cosas que yo creo que lo harían feliz, puedo estar generando problemas, porque yo lo persigo para que sea feliz y a lo mejor él, por elemental sentido de salvación, dice, no, esta es mi vida, no intervengas y huye. Y entre más huyes, más lo persigues, y entre más lo persigues, más huye, y en vez de ayudarle en general, en realidad solo estás generando un problema, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que reconocer qué es lo que también me está haciendo a mí insistir en hacerlo feliz desde mi perspectiva. Entonces, vamos, ¿cómo mantenemos su problema? Pues uno es que no reconozcamos el hecho de que lo que es. Y entonces, a veces simplemente negando la realidad podemos percibir, generamos un problema, ¿no? No, yo no soy de esta manera. La culpa es de otro, no es mi responsabilidad. Y entonces estoy derivando cosas que me corresponden en otros. Otra manera de mantener un problema es atorarnos en preguntarnos por qué. Y aquí seguramente suena raro probablemente para muchos que no estén familiarizados con el enfoque de soluciones, porque generalmente tendemos a preguntarnos por qué pasa esto, ¿no? Las psicoterapias más conocidas son las que se centran en explicarnos el por qué, ¿no? Y entonces se van a la explicación de si porque sufrimos un trauma infantil, si porque tal y tal cosa, aunque a veces no nos explican ni por qué, si mi hermano gemelo y yo tuvimos los mismos papás, aparentemente, pues resulta que él hace lo contrario de lo que mi padre hacía y yo soy el vivo retrato en las acciones de mi padre, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar a preguntar más que por qué, ¿cómo queremos que sea diferente? ¿Cuál es el cambio que tú quieres? Entonces, no es tanto por qué mi hijo hace tal cosa, sino qué es lo que quieres que haga diferente. ¿O qué quieres hacer tú diferente frente a lo que tu hijo hace? Porque a lo mejor ya te diste cuenta que entre más lo corretees, él más tiene necesidad de huir. Y que entre más huya, pues tú más quieres corretearlo y menos resuelven. Entonces, a lo mejor ya te diste cuenta, ya me di cuenta que no debo de corretearlo, pero no puedo parar. Entonces, más bien la pregunta es, ¿qué crees que te resulte más útil? Seguirte preguntando por qué tengo que hacer esto o preguntarte cómo hago para empezar a ser capaz de no corretearlo, ¿no? Y esto puede ser el hijo, la hija, el esposo, quien sea. Y otra cosa con la que mantenemos el problema, que es un poco lo mismo que estamos hablando, es esto que llamamos las soluciones intentadas redundantes, que a veces decimos, el éxito es el padre del fracaso. ¿En qué sentido? Muchas veces insistimos en soluciones que nos dieron resultado un tiempo en una situación. Por ejemplo, al hijo le pegabas un grito cuando tenía 5 años o le hablabas fuerte y se quedaba calladito y ya aparentemente resolvías. Pero cuando tiene 15 le pegas un grito y se arma una revolución en casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que cambiar? Pues la manera de tratar el asunto.
Y muchas veces eso es lo que nos cuesta trabajo, porque pensamos, pero si antes funcionaba. Pues sí, pero en antes no tenía 15 años el chamaco y no medía 1,80, ¿no? O sea, hay cambios que tenemos que irnos adaptando a ellos, ¿no? Hasta aquí más va entendiéndose, voy siendo claro. Ahora, es importante entonces cuando queremos trabajar con el enfoque de solución, no ayuda tanto mirar el sufrimiento que tenemos, que evidentemente va a haber, lo hay y por ahí es que buscamos resolver. Es más importante cuál es el anhelo que tenemos, qué es lo que queremos que sea diferente, que sea algo que nos jale para poder ir hacia allá, ¿sí? Imagínate ahorita, cierra tus ojos un segundo. Imagínate que te digo, estás en medio de dos caminos y hay uno en donde ves que hay un basurero un poco maloliente y a la misma distancia de donde estás tú, del otro lado, hay un campo con flores. Mm. Qué te atrae más? ¿Hacia dónde irías más rápidamente? ¿Alejarte del basurero maloliente o ir hacia el campo? Ir hacia el campo. Exacto. Ese es el anhelo. Entonces, muchas veces sucede que nos clavamos en el problema, es como si estuviéramos simplemente pensando en que me quiero alejar del campo, del basurero, y no estamos mirando cuál sería el campo al que podríamos llegar. Entonces, por eso dice Insa Sparrer, se requiere para trabajar con un enfoque de soluciones en terapia y en la vida cotidiana, pensar más en la motivación que en el peso del sufrimiento que traemos, ¿no? Entonces, pensar más en, ¿cómo sería padre llevarme con mis hermanos si resolviéramos? O si yo pudiera decir, pues ya no resolvimos esto como yo quisiera, pero pues de todos modos yo voy a hacer estas cosas en relación con ellos, independientemente que ellos lo hagan o no, porque lo que yo quiero es vivirlo de esta manera, ¿no? Entonces, ahí estoy centrándome más en qué es lo que quiero alcanzar. Y ahora déjenme invitarles a hacer un pequeño ejercicio. Voy a parar de compartir la pantalla para que podamos vernos. Les puedo pedir que prendan sus pantallas porque la idea es que hagamos un ejercicio en parejas. Este, bueno, tal vez es redundante, Víctor, pero Adelante, adelante, por favor. quisiera como enfocar en que el anhelo de lo que tú quieres eh, y no depende de ti, pues ya no es un anhelo posible, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Es porque es A algo lo con mejor alguien yo que... quiero llevarme bien con mi hermana, voy a poner el ejemplo, Ajá, pero no depende de mí, yo ya hice todo, ser amable, mandarle una carta, eh, preguntarle cómo está, cada vez que la encuentro, pues las cosas son conflictivas, ¿no? Entonces, yo me puedo sentir bien aunque mi hermana siga siendo como es, ¿por qué no? aunque yo tenga el anhelo de que, nos lleváramos bien antes de morirnos, pues sí, pero no.
No va a cambiar mi hermana, Ahí tienes un ¿no? problema o un hecho. Es un hecho. Mucho. Ujú, Y ante el hecho, ujú. ¿qué te queda? Pues aceptar que así ha sido y Exacto. así. Ujú. Y Y entonces decir, pues sí, voy a tener esta herida. o tal vez ya no, bueno, yo creo que de pronto ya no tienes la herida porque hiciste todo lo que podías hacer, ¿no? Y Por ya te eso, dices, o sea, ya cicatrizó, ya no es herida. Tienes razón. A lo mejor tienes es, una pues sí, cicatriz. tengo esta cicatriz. Ok, pero no es herida ya, Ya no es ¿no? una herida, ¿no? Ujú. Sí, creo que queda como herida cuando sigues como con el anhelo y sigues pensando que te faltó hacer algo. Exacto. Ujú. Cuando tú dices, Ay, pues, a lo mejor me faltó algo que pero yo no lo alcanzo a ver, ándale, exacto. Sí, sí, ¿no? ahí ya se convierte en cicatriz, ¿no? Pues sí. Ya, con el paso del tiempo ya no te duele. Y yo no sé si realmente nunca deje de doler totalmente, porque Claro. finalmente, pues, somos humanos y no es que estemos pensando en que, ay, ya no me importa. Pues es simplemente reconocer como a lo mejor decir, híjole, pues no me gusta mucho que se estén acabando los bosques, pero en este momento no tengo no tengo una posibilidad real de poder hacer algo que yo sienta que impacte demasiado. Y entonces tengo que reconocer dónde sí estoy, ¿no? O también reconocer lo que yo hago por el bosque, por muy Sí. pequeñito que sea, pues es lo que puedo hacer. ¿Qué es lo que sí está en mis manos, ¿no? Ujú. Y Sí, entonces en función de eso, pues ya puedo decir, pues qué sí puedo hacer gracias. a ti. Muy bien. Entonces, solo que preguntarles porque no veo los rostros y quiero saber si realmente hay gente atrás de la pantalla. Eh, Porque no me gustaría mandar a alguien si no va a estar alguien que pueda platicar con ellos. O si hicieras grupos de 3 para que estén em, dos que, pues con 3 ya, o alguien que Hay más dijera, posibilidad, claro. pues sí, yo creo, Sí, sería como, podemos hacerlo. ujú. Es que luego me parece un Yo sí poquito a estoy veces aquí. como Son medio, 10, sí, porque a veces falta tiempo, ¿no? Por eso es mejor de 2 que de 3. pues Pero hay 4 que no ven su pantalla y no sabemos si si no. nomás están, Me pueden escuchar porque de pronto alguien no puede hablar. sí puede suceder eso. Pues vamos Ujú. a probar y vemos si ya reacomodamos. Entonces Ok. vamos a crear les comento, vamos a hacer tres grupos y ahora la idea es la siguiente. Ujú. Eh, tenemos, a ver, no, voy a hacer de dos. Si alguien no está, ya rápidamente ahorita lo voy a checar. Ok. Entonces, déjenme volver a crearlos. Y la idea es la siguiente. Piensen, antes de que nos vayamos a los grupos, piensa en una situación que para ti en este momento es un problema y algo que tú puedes hacer en él, o a lo mejor también es solo una situación que te duele mucho, pero que a lo mejor piensas y dices, no hay algo, no hay nada que yo pueda hacer en este momento con los recursos que tengo en eso. Y entonces es un hecho, ¿sí? Ok. Identifícalo. Ujú. Ahora, si es un hecho en el cual tú no puedes hacer nada, piensa en cualquiera de los dos casos, tanto si es un problema que en el que puedes hacer como si, incluso vamos a ponerlo de esta manera. Frente a esta A ver, situación que para ti vamos a es hacer una, un ejercicio. Espérame. ¿Qué onda? a Tú ver, si, a ver, entonces, a ver, perdón. Entonces, regreso al ejercicio. a ver, Bien, vamos piensa en una a situación hacer que un te ejercicio. molesta, ¿Es una situación que te molesta, que te, Jessica? A ver, la que ¿cuál es sea, una situación que te molesta? a Ok, ver, perdón, espérenme.
Eh, A ver, ¿Puedes bajar sí, tu... con mi mamá. Sí. A ver, Es para Gabriela Lavín. sí. Ah. Oh, Gabriel, aló, hola, ¿podrías apagar tu hola. micrófono un momento, por favor, A Gabriel? ver, ahí Porque se lo está apago, metiendo tu pero, sonido. ok. Y ahorita la prenden cuando vayan a los grupos. Ya. Muy bien. Entonces, básicamente vamos, es una situación que te molesta y ahora imagínate que después de esta sesión tú te vas a descansar, te duermes tranquilamente y mientras estás durmiendo, en relación con esta situación que te molesta y cualquiera que esté conectada con ella, sucede un milagro y la situación se resuelve, pum, así de pronto, sin que hagas nada, se resolvió. Ahora piensa en dos cosas. ¿Cómo te sientes ahora que se resolvió? ¿Qué haces diferente ahora que se resolvió? Y una tercera cosa, ¿hay alguien que se molestaría de que se haya resuelto? Y si hay alguien que se molestaría de que se haya resuelto, ¿qué harías tú frente a su reacción? ¿Renuncias al milagro? O aunque esa otra persona, quizá a quien quieres mucho, se moleste, tú lo seguirías manteniendo. Muy bien, ahora que vas a ir a los grupos con tu compañera o compañero, coméntale, básicamente, no le comentes el problema, Mm, coméntale en qué te das cuenta que se solucionó. Coméntale cómo te sentiste gracias a que se haya solucionado y finalmente cómo reaccionaría si a alguien no le gustara la solución. Muy bien, los mando. Perdón, Víctor. Sí, Tu primera pregunta es si mientras estás durmiendo sucede un milagro y la situación se y resolvió así, gracias al milagro se resuelve. y hay alguien que se molestaría si ya se resolvió. Así es. ¿Y la tercera cuál es? Si hay alguien que se molesta, ¿tú Mm, qué haces? mm, ok. ¿Renuncias al milagro o lo mantienes aún con la molestia de la persona? Mm, Muy bien, vamos a los grupos, por favor. Les va a pedir que se unan. mm. Gabriela, ¿te puedes unir con Chelito en la sala 2, en la sala uno, perdón? O te paso, déjame. Ya está. Gabriela, no te has unido con nadie? Gabriela, ¿le puedes dar unirse? ¿Si te aparece? Si no, intento pasarte yo, déjame ver. ¿Ya está?
¿No? Pues aquí aparece que estoy con Julián en mi pantalla. A ver, y aquí a mí me aparece que estás con... Pero ya estás hablando con él, ¿no? ¿No estás? No, pues es que ni lo No veo. se ha unido. Y aquí me aparece a mí que está con Pilar. A ver, déjame moverte, ¿ah? Te vamos a ver a la sala 4. Con Marta, a ver si ya estás. Debería aparecer en mi pantalla. Sí, debería, ahí nada más que le dieras unirse. Aquí aparece que me estás invitando a la sala 4. Sí, dale, por favor. A ver si... Hola, Julián. ¿No estás con nadie? Una propiedad. Ajá. Entonces, pues estamos como en dos bandos. Ah, Y lo que yo pensaría que sería como la solución mágica, pues es que todos nos llevamos en paz. A ver, espérame, Y espérame, nada más, Irma. La idea no es que hablen del problema, sino de cómo te sientes con la solución. sí, sí, es cierto. Bien, Sí. Entonces, ¿cómo me sentiría con la solución? Pues tranquila. habla un poquito más de Este, eso, de cómo es estar en no, la solución. ajá, no tan cargada, ajá. no tan preocupada por la situación. Ujú. Y entonces, Ah, no te preocupes, María Luisa. Bueno, ya. Ujú. Bueno, gracias. En dónde estás, María Luisa? Gusto. En Escocia. Ah, ¿qué tal la temperatura? Pues no le he sentido porque aquí hay calefacción en la casa todo el tiempo. Y Muy Ajá. nada bien, más he salido cuando llegué y ya. Cuando Ah, llegué y otro día a misa y no he sentido tanto el frío. Me voy muy abrigada. qué bueno. muy bien. Ya Ujú. platicaron, perdón, nada más, ya Ya. platicaron de cómo se siente vivir con el asunto resuelto. Sí, muy Sí, feliz. muy feliz. Perfecto. Muy bien, Yo pues lo que vamos. le, yo lo que le decía a ella, que yo no encuentro que nadie se pudiera molestar porque se solucionó el problema. Está No bien. hay nadie que se moleste. Bueno, Ahorita todos estamos ahorita felices. platicamos qué puede significar eso. Bueno, Órale, pues. ajá. Un minuto más les queda. Ya vamos a regresar. La sala Bueno, para grupos pequeños cerrará en 56 segundos, Víctor. Sí, sí, sí. Por eso, ¿Sí? en 56 segundos regresan a la sala principal. Ah, ok. Está Entonces bien. pueden continuar hablando un poquito más, sí. Ah, ok. Gracias. A ustedes.
Entonces, Muy bien, ¿ya estamos? Sí, Perfecto. Esos son los buenos, son los ejercicios que Muy yo pensé lo bien, de compra. Perfecto. platíquenme, ¿de qué se dieron cuenta en Uy, este pequeño ejercicio? Pues yo me di cuenta, Víctor, eh, que he seguido muchas cosas que a mí me gustan y que han sido como un milagro en mi vida, pero que sigo, me di cuenta cuando tuve que hacer como la reflexión, que sigo cargando con que me pongan cara. Pues le sigo, pero la parte de que me ponen cara, ush, no me hace tan feliz. Pero pues le sigo, ¿no? Sigo haciendo, pero me volví a dar cuenta de que se enojen, me pongan cara o que me reprueben. A pesar de eso le sigo, pero Mm, no me gusta. O sea, y sentí así en mi estómago, ush, ¿no? Eso me di cuenta. Gracias. Muy bien, gracias. Ya tienes tema para chambear. Bueno, dijiste sigo, gracias. ¿Alguien Sí, más? sí, tengo tema de terapia. Ok, gracias. Eh, y de vida cotidiana, además. Muy bien, ¿quién más quiere compartir si se dio cuenta de algo? ¿No hay nadie pues más? a mí me tocó, Ah, Marta, a mí me tocó trabajar con Irma, pero no la veo por aquí. Y se tardó, aquí está. Nos tardamos como en ir a grupo, estábamos como satélites. ya. Entonces, a Irma le dio tiempo de trabajar finalmente algo que con lo que quedó muy cierta es que a pesar de que algunos de las personas involucradas en el tema que planteó no les gustaría o estuvieran en desacuerdo, ella seguiría adelante. ¿Cierto, Irma? sí, muy bien. Sí, gracias, Marta. Muy bien. ¿Y algo más que te hayas dado cuenta, Marta? Aunque tú no hayas participado, perdón. Mm, Sí, nos quedamos más bien como en el ¿y qué sigue? O sea, ¿qué hacemos con esto? Porque, cosa que yo ya terminé la especialidad de la formación Ujú, contigo este año, ¿no? Finalmente es como diseñar una nueva carretera ujú. y salirse de la que estamos. Y a mí me cuesta mucho trabajo. Acabo de tener constelaciones este domingo, un taller. Y sí me empeñaba en tener como muy presente el enfoque de soluciones. Sí me salía muy bien el tema del objetivo, qué te quieres llevar, qué es eso por lo que dirías gracias o valió la pena. Todo eso me sale retelindo y luego de repente ya me atoro. Y ya ni para atrás, enclochada, para adelante ni para atrás. Bien, y déjame compartirte algo que pude observar ahorita, que puede ser una pista interesante. Te sedujo el relato de Irma, de sus dificultades, porque Irma se clavó en hablarte del problema y no de qué había, de cómo se sentía la solución. Sí, tú nos regresaste al carril, ajá. Es que más bien como andábamos como satélites, empezamos tarde y mal. Ya, Entonces ya, lo tenemos que, sí, voy a tener mucha conciencia de esto, de sí, no sí, ser sí, como, seducida por el relato. porque esa es una de las cosas, que es muy seductor un relato. Sí, sí. Son muy bellos, o sea, yo me puedo clavar viendo películas o hoy, por ejemplo, recomendé un podcast que ayer escuché que me encantó, ¿Cuál? de una pareja colombiana, Sí, el hijo de un fundador de las FARC
y ella una chica que colaboró con colabora con la derecha colombiana. Es Sí, interesantísimo todo el tema de la historia, porque además lo estaba viendo en función de a ver cómo se generan soluciones, ¿no? sí, Y ellos sí, hablaban, por ejemplo, al final de, hemos negociado el tema de ninguno de los dos va a cambiar al otro, ¿no? O sea, respetamos el punto de vista del otro, que sea diametralmente opuesto, ¿no? Pero bueno, regresando acá, entonces, eh, Matías dice una frase que a mí que me da mucha risa, pero me gusta mucho también, porque dice, si quieren historias interesantes, váyanse a leer novelas japonesas de detectives. En las constelaciones, ubíquense a dónde necesita ir el cliente, ¿no? Y básicamente, ¿por qué hicimos este ejercicio? Pues porque estábamos diciendo, de lo que se trata es que veamos a dónde anhelamos llegar, cómo queremos sentirnos diferente, ¿no? Y qué nos va a ayudar a llegar allá. Por eso también decía un poco, ya no nos metimos acá, pero lo que hicimos fue una versión, para quienes lo conocen, de la pregunta del milagro, ¿no? Si sucede este milagro y todo se resuelve, ¿qué cambios notas? Porque esa es una manera de que nos salgamos. Generalmente cuando tenemos un problema, hacemos esta visión de túnel, ¿no? Solo veo nada más lo que está ahí en el problema. Cuando preguntamos la pregunta del milagro, si sucediera el milagro y todo se resolviera, abrimos el panorama. Y entonces vamos viendo posibilidades que no veíamos. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejo, perdón, para que ustedes compartan alguna otra cosa que hayan descubierto. A ver, yo quiero compartir, María Adelante, Luisa. María Luisa. ¿Sí? Me tocó con Beatriz y ella decía que si se realizara el milagro, que ella estaría muy feliz y que si hubiera una persona que no estuviera de acuerdo, pues ella respetaría su forma de pensar, pero ella seguiría feliz, Bien. respetando su forma. Y yo le decía que si el milagro se sucediera, yo estaría muy feliz y todos los involucrados también estaríamos felices, que yo no encontraría a ninguna persona del sistema que no estuviera feliz de que el problema se hubiera solucionado. Ahora, gracias, María Luisa. Es muy interesante lo que nos dices y muy importante. Te voy a decir por qué. Porque dices que tanto Beatriz como tú dijeron estaría feliz. Pero si te pregunto, dime una acción que harías diferente. Algo que Una acción. dejarías de hacer que hoy haces mientras tienes el problema. Ajá. Pues no ocuparme, no vivir más tranquila, A ver, pero no ocuparte de menos, qué. menos preocupada del problema. Ajá. ¿Y cómo se notaría que estás menos preocupada del problema? Pues estaría, te digo, yo estaría feliz y No, 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 todos no, pero estaríamos fíjate que felices. estar feliz no nos dice nada. Estaría tranquila entonces. ¿Qué harías? ¿Qué demostraría que estás tranquila? Estar tranquila no es una acción. Estar Ah, tranquila es un estado de ánimo. Y las soluciones no se crean con estados de ánimo. Se crean a partir de estados de ánimo, pero cuando nos llevan a acciones. Esto es muy importante. Por eso el reto, porque la idea de invitarles a un reto es que vamos a poner acciones que te ayuden a hacer algo diferente. acciones, ¿qué acciones? Voy a decirte algo, por ejemplo, para mí Ajá, es un problema que mi pareja no me ayuda a limpiar la casa y entonces peleamos.
Si sucediera Ajá. el milagro, no es lo que el otro o la otra cambie. Es que a lo mejor yo diría, mi amor, aquí está el trapito de la cocina, yo no voy a limpiar hoy. Si tú limpias, gracias. Si no limpias, pues hoy no se limpia. Ujú. Eso es el tipo de cambios que nos demostrarían que el milagro ocurrió. Porque si solo diría me enojaría menos, está bien, a lo mejor esa es otra posibilidad, donde diría, aunque el otro no colabore o la otra no colabore con la limpieza de la casa, pues yo sigo cantando. No le haría una bronca porque no limpió la mesa, ¿no? La limpio yo tranquilamente y ya, ¿sí? El cambio, básicamente, el milagro tiene que ver conmigo, no con lo que los otros hacen. Pero la pregunta del milagro, y esto también es importante, cuando pensamos, bueno, realmente a nadie le va a molestar el milagro o nadie va a decir, generalmente es porque no estamos pensando en acciones concretas a realizar. Y entonces estamos como fantaseando, pero no estamos pensando en qué acción específica es la que va a suceder. Porque a lo mejor si tú dices, bueno, el cambio es que yo ya no voy a sacar la basura todos los días, no me voy a pelear, pero ya no la saco todos los días. Y a lo mejor no hace una gran pelea en la otra persona, pero simplemente pues no le va a gustar. O a lo mejor dice, bueno, pues ahora sí, ya como ya tú no la sacas, yo sí la voy a sacar. Porque a lo mejor era yo de quienes le decían, saca la basura, pero como no la sacaba a la hora que yo le decía, entonces iba yo y la sacaba porque la otra o el otro es un inútil y nunca lo hace, no. Entonces tengo que hacerlo yo. Entonces a lo mejor el milagro es, me armo de paciencia, si la saca bien, si no la saca, pues no. Y eso empieza a cambiar la interacción. No sé si estoy poniendo claro el ejemplo. Lo Sí, sí, importante sí, es cuáles sí. son las acciones que denotan que el milagro ocurrió. No solo las Ajá, sensaciones, esos están ajá, con el anhelo, pero la sí, parte importante es, el cambio lo haces cuando tú haces algo o dejas de hacerlo, sí, ¿sí? Eso es lo que nos va a ayudar. No sé si está un poquito más claro. sí, sí, sí. Acciones, ¿qué acciones concretas serían diferentes? Exactamente. Ahí es donde está la pregunta importante. Bueno, pues vamos a ir Ujú. cerrando. Déjenme compartirles. Entonces, pues la idea de pedirles que comentáramos esto. Sí, Pilar, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamó mucho la atención, una, la pregunta milagro, y dos, que lo que estoy observando es que la mayoría se fue hacia el milagro y entonces a que todo esto se convirtiera, por principio, en un hecho y en segundo lugar, una situación milagrosa, aunque no viéramos cuáles eran las acciones reales que se iban a tomar en el momento del milagro. Por lo tanto, solamente nos ubicamos en la parte de yo era infeliz, resulta el milagro y me convierto en una persona feliz. Ujú. Pero perdimos de vista totalmente, eh, el espacio en donde se estaba llevando a cabo esta situación, porque el espacio también forma parte ya sea del problema o del hecho, pero no modificamos nada en ese entorno, solamente saltamos de un lado a otro. Creo Exacto, que porque ese es el hay, milagro. sí, pero no nos fuimos más allá de los hechos, por llamarlo de la acción, del accionar. En el momento en que yo paso de la situación X, que no me gusta, a la situación Z, en donde sí me gusta, no vimos,
que es todo lo que estaba cambiando en ese momento. Creo que es una falta, por lo menos desde mi visión, para mí, que no estoy viendo cuál es la diferencia entre un estado y otro, porque me fui al ensueño. No, déjame preguntarte. Adelante. Dices, si estoy en el estado Z, que es el posmilagro, Así es. dime qué has dejado, qué haces que no hacías cuando tenías el problema. Lo veo con claridad, lo veo desde afuera. No, ¿y qué haces? Ahora que Eh, lo ves con claridad, ¿qué haces? Lo mismo que le preguntaba yo tomo decisiones, tomo soluciones. por ejemplo, ¿qué decisión es la que te atreverías a tomar que hoy, hasta hoy no te has atrevido? Yo regreso contigo, tú regresas conmigo, pero tenemos una casa para nosotros y tus hijos aparte. Punto. Bien, entonces ya tienes ahí una acción, hablas y ya tienes una acción. ¿Qué otra acción denota que el milagro ocurrió? O sea, te volviste capaz vas a hacer, te estoy interpretando, ¿eh? Tú me dices Sí, si me sí, sí, equivoco. adelante, adelante. Entonces, interpreto que te volviste más fuerte y eres capaz de decir, esta es la condición. Regresamos, pero tus hijos aparte. Exacto, sí, Bien. así. ¿Qué más sucede en el milagro? Gracias al milagro. ¿En qué más? Tú no le dijiste a nadie que ocurrió el milagro. Ok. ¿Ellos en qué más se dan cuenta que ocurrió? En la seguridad en que estoy entrando o estoy saliendo de la convivencia diaria. ¿En qué se nota eso? ¿Qué En haces o qué dejas de hacer gracias a esa seguridad? Dejo de estar consintiendo a los que no quiero consentir y que antes consentía por obligación. Bien. Pónmelo todavía un poquito más concreto, nada más para poner más claro el ejemplo. ¿Qué Soy yo significa dejo de primero, consentir? soy yo primero, después es mi pareja y se acabó. Por eso, pero déjame entonces, ¿qué significa dejo de consentir? ¿Es ya no les preparo comida? ¿Es ya no les lavo los trastes? ¿Qué es dejo de consentir? Puede ser más Sí, cosas, pero ponme un ejemplo. no sé, esto que acabas de mencionar acerca de dejo de lavar trastes y dejo de hacer comida. Adiós, bye. Perfecto, Háganse pedazos. perfecto. ¿Te das cuenta que si hay acciones y que lo Eh, importante es cuáles son las acciones que denotan que el milagro ocurrió? sí, pero mi comentario, Víctor, es respecto a la hora en que lo estamos platicando. Ahora que tú nos interrogas, hacemos un análisis más profundo acerca de qué es lo que estamos viendo después del milagro. Eso es todo. Pero en el Exacto. momento en que tú nos preguntas, una de dos, o perdemos la visión de qué es lo que, por eso decía, lo que está intermedio, ¿no? Nos pasamos directamente de X a Z. Lo que pasó entre el camino de X a Z, la cuadra que hicimos del recorrido de X a Z, eso no lo alcanzamos a ver. Y Creo no que esa, importa. ajá, ok. Y no, para esta técnica no importa. Ah, ya, ok, Porque lo perfecto. importante, si te das cuenta en la imagen, por eso es un salto al vacío. Ya, ok, El perfecto. milagro no importa cómo sucede. Sucedió, pues así son los milagros. Ok, Punto, sucedió ya. Y entonces son los cambios. Ahora déjame decirte, tienes razón en esta parte porque dices, a ver, pero eso no se concreta en la vida cotidiana. No, cuando nosotros ya decimos, el milagro sería este, entonces a lo mejor tú puedes decir, yo necesito ser, o sea, el milagro se notaría en que soy capaz de hablar, pero ahorita en la vida cotidiana real no soy capaz de hablar. Ahí es donde necesito un trabajo terapéutico que me dé la fuerza, que me permita recuperar mi fuerza para ser capaz de decirle, ¿sabes qué? Las nuevas reglas son así. Y si no las aceptas, pues bueno, yo te amo mucho, pero no podemos continuar juntos. ok, perfecto. ¿Sí? Pero ya sabes a dónde tienes que llegar. Eso es lo interesante de esta parte. Ok, sale. Gracias, Víctor. No, muchas gracias. Y bueno, ya encontraste ahora sí dónde hay que trabajar, ¿no? Sí, claro,
por supuesto. Gracias. A ti. Bueno, entonces, déjenme ya vivir con soluciones. Pongo aquí es arriesgado porque ya no es lo mismo decir, es que mi pareja tiene la culpa, es bien mala onda, prefiere a otros que a mí, etcétera, porque ya es empezar a decir, no, yo no he sido capaz de poner claras las reglas. Y entonces tendrías que reconocer que tus resultados dependen de lo que tú haces. Ya no puedes decir Dios, el destino, las malas vibras, el Peje o Calderón hace 20 años, etcétera, son los que tienen la culpa. Podrías vivir con más poder y eso significa más responsabilidad. Estarías menos agobiada por lo que no está en tus manos y eso podría ser una ganancia, pero corres el riesgo de que a lo mejor te digan, más bien ya dejen de decirte, ay, pobrecita, ¿cómo sufres por tus malos hijos? ¿No? Tendrías que asumir, no, pues esto es lo que yo no quiero hacer o dejar de hacer diferente o hacer diferente. Pero serías más capaz de vivir feliz y hacer magia de tu vida. Ahora, ¿cómo se llega allí? Ya lo vimos un poquito. Se llega reconociendo dónde estamos, no dónde quisiéramos estar ni de dónde vengo, ¿no? Decimos en terapia, cuando lo usamos en terapia este enfoque, es como si fuéramos conductores de taxi que no le preguntamos al paciente de dónde viene, sino a dónde quiere que lo llevemos. ¿Y cómo se va a dar cuenta que llegamos? ¿No? Porque como es el destino de él, es el que nos tiene que decir. Mejor yo no conozco Pénjamo, pero pues si él es de Pénjamo y quiere llegar allá, pues ya sabrá que cuando veamos las torres chatas, como decía Pedro Infante, ya llegamos. Eh, Renunciando al impulso de controlar. Reconocer que no podemos controlar todo y entonces también vamos a dejar el por qué hago esto, por qué mi pareja hace esto, etcétera, y vamos a empezar a pasar a cómo quiero que sea diferente, qué cambio es el que quiero hacer. Y entonces también significa que podemos resignificar los problemas. Preguntarnos, como decíamos hace rato, ¿esto sí es bronca para mí o no es problema mío? Y dejando de lado estas soluciones que ya hemos probado y que no nos llevan a nada, más que agravar el problema, sentirnos más enojadas, más tristes, etcétera. Y se llega probando nuevas estrategias, ensayo y error. No sabemos de antemano si lo que vamos a hacer va a dar resultado, porque al final de cuentas lo tiene que probar la persona interesada. Puedo ser yo, pues a lo mejor digo, híjole, no sé si decirle de esta manera me va a funcionar. A lo mejor no, pero a lo mejor y sí, ¿no? Entonces tengo que probar, a ver, empezar a hacer pequeños cambios. Y bueno, esto en la terapia pues nos lleva a estas ideas de la terapia centrada en soluciones, que no me quiero meter mucho acá, pero hasta aquí vuelvo a abrir preguntas o comentarios, si hay, ¿no? Bueno, No, está muy claro, Víctor, gracias. gracias. Ahora, una pregunta. ¿Será un buen negocio para todo mundo que aprendamos a vivir en el mundo de las soluciones? No es No, un buen negocio. No, No es buen negocio. Claro que no para todos, no. No para todos. no para todos, ¿no? Ujú. Y
Paul Václavic tiene estas dos citas que me encantaron de su libro, El arte de amargarse la vida. Probablemente alguna vez ya lo leyeron y vuélvanlo a leer porque a mí me sigue pareciendo muy divertido y muy aleccionador, ¿no? Y por un lado dice, y lo podemos ver ahorita con cualquier gobierno de cualquier parte del mundo, ¿no? Él decía, el Estado necesita con tanto empeño que el desamparo y la desdicha de su población aumente de continuo, tanto que esta tarea no puede confiarse a los ensayos bien intencionados de unos ciudadanos aficionados. Como en todos los sectores de la vida moderna, también aquí se precisa una dirección pública, ¿no? Es decir, los políticos se van a especializar siempre en generar problemas que son los únicos que nos pueden salvar de ellos, ¿no? Entonces, para ellos es un buen negocio que no vivamos con un enfoque de soluciones. Porque entonces en vez de esperar que el gobierno me resuelva y entonces pelearme por quién sí me lo va a resolver, empezaría yo a ver qué puedo hacer para resolverlo. Y la otra que dice aquí, que ya es más a lo personal, llevar una vida amargada lo puede cualquiera, pero amargarse la vida a propósito es un arte que se aprende. Y para eso no basta con tener alguna experiencia personal con un par de contratiempos, ¿no? Y después él decía, ¿cómo puedes tener una vida desdichada? Pues insiste en tener siempre la razón, insiste en controlarlo todo, insiste en hacerte responsable de todo hasta de lo que no te toca. Y si algo no funciona, insiste en hacerlo más veces. Con eso tendrás una bella vida desdichada. ¿Podría repetir esa frase de llegar a amargarse la vida todo el mundo puede, algo así, dijiste? Así, llevar a una vida amargada lo puede cualquiera, pero amargársela a propósito es un arte que se aprende. No basta con tener alguna experiencia personal con un par de contratiempos. Hay que seguir ciertas reglas, ¿no? Que son entre estas que hablábamos ahorita. Siempre intentar tener la razón, siempre tratar de tener el control de todo, tratar de que las cosas salgan como nosotros queremos, y eso nos lleva a esas existencias amargadas. Y también otra muy importante, suponer que nosotros sabemos lo que los otros necesitan y quieren, ¿no? En ese libro tiene muchas historias muy interesantes. A mí la que me fascinó de entrada es la aquella del hombre que dice, está en su sofá, ve un hoyo en la pared y dice, ay, ay, hay un hoyo en la pared. Bueno, ahí podría poner un clavo y poner ese cuadro que tengo ahí guardado. Y dice, y se levanta y dice, ah, pero no tengo martillo. Bueno, le voy a pedir al vecino que me preste su martillo. Y se levanta y dice, híjole, pero si se lo pido, va a decir pues, que soy un pobretón y tiene una hija muy guapa. Y entonces su hija va a pensar mal de mí. Y va a decir, no, pues ese pobretón que ni para un martillo tiene. Y entonces van a hablar de mí, van a ver con los vecinos, etcétera, etcétera. Total, termina, le toca la puerta al vecino, sale el vecino y este tipo nada más le dice, métase su martillo por donde le quepa. Y se da la vuelta. Ese es el arte de amargarse la vida. Bueno, pues creo que con esto podemos terminar por ahora. Y pues la idea es iniciar, les comentaba dentro de 8 días este reto, que van a ser 5 sesiones donde vamos a ver estos ejercicios, que van a ser muy sencillos, muy fáciles de hacer, pero que haciéndolos nos van a ir empezando a acostumbrar a cambiar nuestro enfoque.
Entonces, empezaríamos la siguiente semana. No sé si a todos ya les llegó la información de este reto que vamos a iniciar el siguiente viernes. Con eso cerramos el año para cerrar 25 y ya el 26 empezarlo con esta nueva perspectiva. Estaríamos mandándoles de nuevo la invitación para que quienes todavía quieran aprovechar el precio, que de hecho está muy barato, pero bueno, la idea es que pueda todavía quienes se inscriban, me parece que entre hoy y mañana tienen la posibilidad de inscribirse con un precio todavía más barato de 250 pesos por las 5 sesiones. ¿Y las sesiones siempre serían en viernes en la tarde? Serían el viernes a las 6, de 6 a 7. Estas 5 nada, bueno, son 5 nada más. Sí. ¿Sí? ¿Cuál dijiste que es el precio? ¿Por 5 sesiones? Si se inscriben antes de mañana mediodía, 250 pesos. Si se Ok. inscriben después ya es de 500. Ah. Entonces, a partir de mañana a las 4 ya sube a 500 pesos. ¿Sí? ¿Y la Yo voy, inscripción Víctor, pero no es tengo la directamente información. contigo? Ah, Sí, les mando ahorita los datos para quienes le necesiten. Perdón, Sujei. Yo voy, pero no tengo la información. Pero yo voy, ya sabes. Perfecto. Me Te equivoqué manda. la hora, yo pensé que yo miré las 19 horas y dije, uy, me equivoqué solo. Pero la otra ya sé. Ok, Bueno, creo que yo también me equivoqué. ok, va. Sí, creo que en el último, por querer mandárselos, se los mandé con un error ahí. Pero siempre es a las 6 de la tarde de la Ciudad de Serían a México. las 6 de Ciudad de México. Va, gracias. ¿Sale? esto es que es un mes aproximadamente Sí, de es un sesión. mes. Ah, Terminaríamos en la penúltima del penúltimo viernes de enero. ¿Sale? ujú. O sea, a partir del próximo. A partir del siguiente, todavía el 26, o sea, tenemos la primera sesión el 26. Pero el reto es durante las vacaciones. Sí, Sí. no va a ser nada complicado, pero sí, la idea es precisamente que vaya, pues vamos viendo, entrando diferente al año, ¿no? Esa es la idea. Está muy lindo, Víctor, pero son vacaciones. Pues no va a ser, vacaciones también puede significar hacer algo diferente. Sí, claro. Sí, pues ¿lo vas a dejar grabado o Sí, sí, tenemos que estar va a forzosos? haber grabaciones para quienes Ah, bueno. no puedan entrar en un momento dado, pues va a Sí, estar la claro, grabación. claro. Te las Mm, mandamos. Ojalá ujú. puedas mandar la información, Víctor, a mi correo, porque este correo me agarró de sorpresa hoy viernes y Ya, bueno, me pude conectar. Pero ojalá sí, puedas mandar la información a mi correo. Gracias. gracias. Pero sí te llegó por el correo, digo, o sea, sí lo tenemos, tu correo, María del Pilar. Sí, 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 sí está ahí en mi Perfecto, correo. perfecto. Porque Hoy me mismo, llegó, ahorita mismo se los mandamos, qué amable, este, gracias. para que lo tengan todas, por favor. Gracias. Gracias. También, Gabriela, tú ya me mandaste el tuyo, ¿verdad? Para mandártelo por correo. Si no, ahorita me lo mandas por el WhatsApp, Te, por te favor. lo, te lo voy a mandar enseguida, mi, Perfecto. mi Muy correo. bien. Pues felicidades por la Navidad, pásensela muy bien. Y con trabajo, ¿verdad? Pues porque tú ya nos estás dando trabajo. Van a Pues tener ¿cuáles trabajo. vacaciones? Es un trabajo de renacimiento. La Navidad es renacer, ¿no? Así es. Sí. Entonces, pues adelante a renacer. Gracias. Gracias, que tengan Gracias. buena Navidad y nos estamos viendo el siguiente viernes. Espero que con todas y algunos más que puedan invitar. Sí, nos manda Gracias. la información, Víctor. Muchas gracias. Sí, claro, hasta luego. Feliz Sí, Navidad a todas, a felicidades. todos. Gracias, Igualmente, Vic. felicidades Gracias. Gracias, Víctor. a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias, Víctor. Bye, bye.